Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio que tenemos para usted abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas más polémicos que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro querido y lindo Yucatán. Esta noche me da muchísimo gusto tener en nuestra mesa a Hernán Gómez Bruera. Muchas Hernán, gracias. ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien. a tu ¿Tú? casa Yucatán y a Comuniqué. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Encantado. Un privilegio, Hernán, de verdad tenerte aquí. Y bueno, para el que quiera conocer un poquito más de Hernán, él es investigador, analista político, internacionalista y especialista en América Latina, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ha sido profesor del CIDE, de la Universidad Iberoamericana, actualmente del Instituto Mora, consultor de organismos internacionales como la FAO, el CEPAL, el Banco Mundial. Y ya déjalo así porque vas a aburrir al No, público. ciencias políticas, no, lo tengo que decir porque Bueno. administración pública por la UNAM, maestro de Relaciones Internacionales en Ámsterdam, doctor de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Artículos, ensayos, entrevistas, revista Nexos, Letras Libres, Milenio, La Jornada, Reforma, El Universal, Televisa, Foro TV. ¿Qué no sabes tú, Hernán? Es un privilegio tenerte. No, al Muchísimas gracias contrario, por estar aquí. al contrario. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar en Mérida, que es, creo que mi ciudad favorita en México. Wow, pues qué honor, qué gusto tenerte aquí, Hernán. Y bueno, Jorge, como todos los jueves, Jorge Sánchez, politólogo, miembro activo de Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, y a la ciudadanía que nos ve, buenas noches, Hernán, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Y pues para darle a la agenda pública. Claro que sí. Bueno, pues primeramente, Hernán, te preguntaría, ¿a qué se debe el honor de tu visita a nuestro estado? Vine a dar una plática a una institución académica sobre la política social de la Cuarta Transformación. Y pues muy contento porque he tenido una discusión muy interesante sobre el tema, hay mucho interés en lo que está pasando y pude platicar un poco de los cambios que se están viendo en la política social, que creo que a pesar de que es un tema que no está mucho en los medios, es uno de los rubros en donde más innovación está habiendo en la política, en las políticas públicas, me parece. Okay. Bueno, y lo que nos atañe aquí como uno de los temas más polémicos que ha estado en los últimos días ha sido la renuncia del ministro Medina Mora. ¿Qué significa la figura de este ministro? Medina Mora es una figura nefasta que nunca debió llegar a la Suprema Corte de Justicia y que representa de alguna manera la corrupción del Poder Judicial. Y justo esta no separación entre el poder económico y el poder político. Se ha venido sabiendo que Medina Mora, al amparo del poder público, de forma paralela a su participación en puestos públicos, amasó una gran fortuna, él y su familia, que todavía no está probado que haya utilizado su influencia en política para hacer negocios, pero lo cierto es que no declaró esos intereses y que eso ya de suyo constituye una responsabilidad. Y hoy, bueno, Medina Mora ha presentado una renuncia. No ha sido lo más pulcra la manera en la que renunció, porque la Constitución dice que que un ministro debe renunciar, solamente puede renunciar por causa grave, y no se ha acreditado plenamente la causa grave. Pero lo cierto es que la Constitución tampoco dice qué se considera causa grave y no hay una ley reglamentaria que establezca qué es una causa grave. De manera tal que el ministro se ha ido de su puesto, le aceptó ya la renuncia el presidente, el Senado le aceptó la renuncia, sorprendentemente por unanimidad, con lo cual esto quiere decir que de alguna manera, si bien no fue pulcra la forma en la que se procesó su salida, sí fue quizás la manera en que políticamente tuvo el menor costo posible, porque yo creo que a nadie convenía un largo proceso de juicio político, hubiera afectado a la Suprema Corte de Justicia, hubiera afectado al propio presidente. Y yo creo que fue una operación quirúrgica. Simplemente separémoslo de su cargo, que no dé mayores explicaciones. Yo creo que hubo ahí una negociación Hernán, para pero su salida. México no merecería una respuesta. Claro. No debería saber
¿Qué sucedió? Pues sí, Esa causa claro, grave. Claro, pues la política es así, ¿no? Muchas veces hay cosas que quisiéramos que se aclararan y que fueran más transparentes y pues no Aunque lo yo son. creo que en esta nueva etapa ha sido muy transparente el presidente en todos los temas. Yo no creo que aquí haya habido mucha transparencia, No, de porque hecho, no. el mismo presidente dice ayer que él no tuvo acceso al expediente, ¿no? Que él no accedió al expediente, que él no lo conoce, que quien lo conoce es Medina Mora. Entonces yo creo que se podría, en este tema en particular, yo creo que las cosas podrían haber sido más transparentes. Y además no lo fueron. lo planteas de manera correcta. Es atípico. Yo no sé de algún caso donde haya habido una renuncia de un ministro. No hay una experiencia similar. Entonces, la misma ley hay lagunas. El tema de que la causa es que haya gravedad. Pero ¿qué tan grave sería la causa, Hernán? O Jorge, para que pues renuncie. Pues una causa grave, bueno, ese es el tema, ¿qué es causa grave? Martí Batis decía, es una causa grave porque renunció. O sea, casi es un argumento tautológico que yo no comparto. Pero bueno, De hecho, él menciona... en mi opinión, Él menciona como que los senadores a lo mejor saben, a lo mejor no. exacto, Bueno, exacto. Yo Sí, considero es un tema que ha quedado un poco, que se ha procesado de forma rápida, pero creo que en el fondo todos los actores políticos querían que fuera así. Me parece que fue un arreglo del propio sistema político. ¿Quién para fue que- o quién es Medina Mora? Es un ampón, o sea, procurador, jefe del CISEN. Estuvo desde Fox y desde antes en los gobiernos priistas, pero con Fox, un Calderón, fue el que inició el tema de la guerra contra el narcotráfico. Él es el pionero, el que tripuló la mente ¿Se acuerdan la pequeña frase? de Borolas. Para o de que la droga no llegue a Felipe tus Calderón. hijos. Fue Aquí- él el promotor. El promotor. Convenció a Calderón Sí, de sí, esta sí, guerra contra sí. el narco. O sea, no es poca cosa. Yo sí creo que es un tema, porque la derecha trata de decir que Andrés Manuel se reunió en oscurito y pactaron para que él se fuera y no va a haber persecución política, que mejor se retire la política y que en esta nueva etapa de la vida pública donde Andrés Manuel dice no vamos a llenar, las cárceles están llenas, perdón, de gente corrupta, entonces nada más queremos iniciar una nueva etapa. Pero la derecha critica el tema de que van a enviar una terna del presidente de la República, el Senado tiene mayoría morena y obviamente va a ser alguien afín a la Cuarta Transformación. Y luego en 2 años hay cambio de 2 ministros que termina. Entonces van a haber 2 más. Entonces la Cuarta Transformación va avanzando en el Poder Judicial, un poder que totalmente está envuelto en la corrupción hacia abajo. Tú ves jueces, ministros. El caso de Rosario Robles no se ha resuelto, pero son 2 meses que le dieron y yo creo que Rosario va a salir de la cárcel. Bueno, tenemos que irnos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Estamos platicando con Hernán Gómez. Y bueno, hablando del tema de la renuncia del ministro, ahora exministro Medina Mora. Regresamos, no le cambie. Regresamos a Contrapunto Político y estamos platicando con Hernán Gómez. Hernán, la comentocracia nacional no para de especular que esta renuncia fue motivo por presiones del gobierno federal. Inclusive hay una teoría de Loret de Mola donde dice que desde Palacio Nacional se amenazó con que si no renunciaba el ministro iban a ir por él y por sus hijos. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? O sea, ¿realmente crees que el gobierno de López Obrador está queriendo avasallar y tener No. todo el poder? Yo creo que no. ¿El control de los No, 3 poderes? no de esa manera, pero sí creo que ¿Hubo acuerdo? No, sí creo que hubo un acuerdo. O sea, no creo que le hayan puesto una pistola en la sien y le hayan dicho, o te vas o vamos por ti, por tus hijos y tu familia. Creo que llegaron, le presentaron la información que había y como evidentemente había materia para perseguirlo, y él lo sabe, él mismo debe haberles pedido o haberles ofrecido o puesto sobre la mesa su renuncia. Hay algo que creo que es importante decir. A ver, cualquier presidente tendría interés en tener una corte que no lo obstaculice.
incluso ministros con los que tenga una cierta cercanía político-ideológica. Este gobierno o cualquier otro. Entonces yo sí creo que, obviamente, al haber materia, este gobierno dijo, ¿por qué no? Hazte un lado y metamos a alguien que nos resulte más conveniente. De ahí a decir que este gobierno quiere capturar al Poder Judicial, acabar con la independencia de poderes, llevarnos al autoritarismo, hacer de México Venezuela. Bueno, pues esas son historias, paranoias de una parte de la oposición que no acepta, no procesa adecuadamente su derrota y que sigue pensando que nuestro presidente es un autoritario y que se han hecho algunas historias que yo creo que son muy exageradas. No te voy a decir que López Obrador sea el mayor de los demócratas, pero tampoco creo que estemos frente a un potencial dictador, ni mucho menos. Sí, es alguien que ejerce el poder presidencial más o menos como se ha ejercido en este país históricamente, o por lo menos desde la transición democrática para acá, ¿no? O sea, hay un presidencialismo fuerte en este país y en ese sentido, bueno, yo creo que este presidente sí ejerce las facultades y además con legitimidad, ¿no? Con una votación. Con el hecho sumado de que tiene una legitimidad social que hace que pueda ejercer ese poder con una aceptación social. Pero no deja de ser un presidencialismo a la mexicana. ¿No crees que esto entra en el discurso de hace unas semanas que dio Andrés Manuel, donde la oposición está moralmente derrotada? Es decir, esta es la oposición, los cascajos que quedan. Es decir, Peña Nieto, Lozoya, el caso de Nuño, el caso de Rosario Robles, Juan Collado, Videgaray, toda esta cúpula del poder político en este país, no tienen pues autoridad moral. Y ante la oposición, antes que llegara Andrés Manuel a ser presidente, tenías a un hombre que lo puedas tachar de lo que sea, pero corrupto no es. Y eso hoy se ve reflejado ya en la ejecución de gobierno, donde Andrés Manuel plantea nuevas alternativas de gobierno. Él maneja muy bien los símbolos y eso tiene a la oposición moralmente derrotada. Así es. Este es un eslabón más que se llama Medina Mora, que está pues totalmente... Si hubo un acuerdo, no, él sabía que se tenía que ir, porque lo otro que le esperaba era la cárcel. Bueno, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que recibió presiones de Felipe Calderón y todo lo contrario de parte de este gobierno, que de hecho sus palabras fue que ha sido extraordinariamente respetuoso con el Poder Judicial. ¿No es gravísimo esta acusación a Felipe Calderón de recibir presiones? Sí, no es nueva. Se había escrito del tema. El propio ministro Saldívar había hablado del asunto con Leo Zuckerman hace un tiempo. Fue polémico porque el ministro Saldívar fue a un programa de dos intelectuales públicos cercanos al obradorismo y eso pues no le cayó bien a un sector. Pero la verdad es que no fue nada nuevo. Me parece importante que el ministro lo haya dicho, justo porque hay que desmontar este mito de que tenemos un presidente autoritario y antirrepublicano. Y él dijo, pues la verdad, y yo creo que el ministro no mentiría en esto, o sea, la verdad es que este presidente ha sido respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y no hemos recibido presiones de ningún tipo, como sí ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón. Y es verdad, yo he investigado a través de fuentes cercanas al propio ministro y sí fueron muy fuertes las presiones. Le buscaron por todos lados casos de corrupción, de conflicto de interés, investigaron su vida personal, familiar, su vida íntima. Y la verdad es que el ministro Saldívar es un hombre de una gran rectitud y por supuesto que no le encontraron nada. Claro. Hablando un poquito del tema de la presión de Felipe Calderón, sí. ¿Cómo ves este tema del TEC de Monterrey, la cancelación de su visita, esta protesta de... Muy bien, la verdad me deja a mí muy, muy contento que a pesar de ser una institución tan fifí, haya en el TEC una capacidad de movilizarse y de reaccionar frente a esto, porque yo creo que Calderón es una figura non grata en el TEC de Monterrey, bueno, y en muchos lados. Pero fíjense, el resultado es que querían hacer su partido
y no han conseguido las firmas correspondientes a las que necesitan. O sea, el pueblo de México no es tonto, ¿no? Ahora, yo si hubiera sido los estudiantes, hubiera dejado que fuera Calderón y le hubiera montado un buen escándalo. Tipo Hubiera sido más Peña Nieto, interesante. que se vaya al baño. Tipo Peña Nieto leguero, ¿no? Creo que hubiera sido más divertido. Pero la sociedad yo creo que es clarísima. En su partido no la armaron. Coqueteó con el PAN y el PAN le dijo no. Mismo Fox dijo que llamó a la oficina Calderón y Zavala a Fox, y Fox le dijo no, yo tampoco quiero, le entro a su partido. Entonces, lo que cosecharon hoy, lo que sembraron hoy están cosechando. Así es. Y hablando de la oposición, ¿dónde está la oposición? ¿Existe? Hernán. Hoy leí a alguien que decía que más que la oposición es la posposición, porque están posponiendo su papel como opositores. La verdad es que yo creo que están muy perdidos, no han hecho el más mínimo esfuerzo por ser autocríticos, pero no solo eso, sino por salir de su zona de confort. No los veo tratando de entender lo que está pasando en la sociedad. No los veo, por ejemplo, moviéndose por el país, como hizo López Obrador cuando perdió la elección en 2012, que se fue a viajar por todo el país. Son incapaces de hacer una cosa así. Entonces, todavía siguen muy distantes de la realidad, de lo que siente la gente. Sí. Y es muy difícil lograr ser una oposición si no estás en contacto si estás encerrado en tu lógica de cúpulas y en tus acuerdos se sientan a tomar café y a escribir comunicados y publicarlos en el periódico y creen que eso es hacer oposición, Sí. lo cual es francamente ridículo. Desde el celular. Bueno, tenemos que irnos. Tuitear. Exactamente. Tenemos que irnos a un corte comercial y regresamos a Contrapunto Político. No le cambien. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, estamos platicando con Hernán Gómez. Hernán, estamos hablando de la oposición. Ahora te preguntaría la 4T. ¿Cómo va el gobierno de López Obrador? Pues como cualquier gobierno que tiene claroscuros, hay cosas que van saliendo bien, hay cosas que van mal. Hay cosas que no se cambian de un día para otro, aunque uno en campaña prometa que va a cambiar todo con más facilidad de lo que realmente es cambiar un país. Yo creo que hay dos temas especialmente preocupantes para la gente y que si no se van resolviendo en el corto o mediano plazo, van a ir pasándole factura a este gobierno. Uno de esos es la inseguridad, que quizás aquí en Yucatán no la vivan tanto, pero que en el resto del país es un problema muy grave. Y el bajo crecimiento de la economía. Estamos casi en una recesión y es muy difícil que en una situación de bajo crecimiento económico o de recesión, peor aún, se puedan lograr grandes transformaciones, sobre todo sacar a la gente de la pobreza, porque puedes hacer mucha política social, pero si la economía no crece, la política social acaba siendo simplemente una forma de contención, pero no para que no te caigas en pobreza, pero no vas a modificar, digamos, el enorme, el altísimo porcentaje de pobres y de extrema pobreza que hay en este país. Yo quiero hablar sobre el concepto de la movilidad social. Y luego, si me permites, las cosas que creo que van bien. Yo creo que va muy bien la voluntad con la que se está planteando el tema del combate a la corrupción, la idea de separación del poder económico del poder político. Yo creo que no es un simple discurso, o sea, hay acciones concretas que demuestran que se va avanzando en esa agenda, aunque a veces hay excepciones que son criticables, o sea, no se cumple siempre, pero bueno, ahí está esa agenda. Y yo diría también el énfasis que hay en la política social, en los programas sociales, la cantidad de recursos que se han destinado a política social, que efectivamente, y esto es cierto, no tienen precedentes
en la historia de este país. Nunca antes se habían orientado tantos recursos a programas sociales en México. Y eso es un cambio muy importante. Hay avances importantes, por ejemplo, en el ámbito de la política laboral. La reforma laboral, la reforma sindical que permite libertad de asociación sindical, de elegir a los dirigentes, es un paso muy importante. Tiene que materializarse, aprobar una ley no basta, pero el hecho de que eso ya esté en el papel es un avance muy importante porque era una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. Tener libertad sindical, porque podíamos elegir a nuestros gobernantes, pero no podíamos elegir a los que nos representaban en las relaciones, digamos, obrero-patronales, a nuestros sindicatos. Y entonces, esto, si se materializa, va a ser un cambio, creo yo, muy, muy importante. Claro. El tema, aprovechando que estás aquí, Hernán, y tú que estás muy metido en los medios de comunicación, ¿se están democratizando estos mismos medios? En el sentido de que yo antes no veía a un Gibran Ramírez en Televisa, un Hernán Gómez en Televisa. Nosotros mismos estamos en unos medios ahora. ¿Cómo se están democratizando los medios de comunicación? Sí, pero muy poco. A ver, democratizar los medios de comunicación. Antes veíamos puro derechoso en los medios. Democratizar los medios de comunicación no es incluir nuevas caras en los programas de opinión. Eso está bien, digo, qué bueno que haya nuevas caras en los programas de opinión, pero eso no es democratizar los medios. Democratizar los medios es desconcentrar el poder que tienen algunos oligopolios mediáticos, permitir más opciones. Es mucho más que esto que señalas. Creo que se han visto forzados a incluir nuevas caras, pero aún así hay que ver, por ejemplo, sigue faltando muchísima pluralidad. Cuando ves en televisión nacional a una persona indígena en un programa de opinión hablando, cuando ves a un afrodescendiente en un programa de opinión política hablando, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos de los que opinan son hombres de más de 50 años y de tez blanca? La mayoría. Y luego en lo que representan en términos de ideas, ¿cuántos se salen del modelo de pensamiento liberal? Muy pocos. Sigue habiendo, en los programas de opinión, yo creo que todavía falta expresar mucho más la pluralidad que hay en nuestro país. Democratizar también significa más canales, o sea, canales nacionales, de cobertura nacional, donde tengan todo lo que plantea Hernán, pero además programas con formatos diferentes, no tan acartonados o no tan segmentados sobre la posición política que traigan algunos presentadores, columnistas, analistas políticos. Yo sí creo, brevemente lo que planteabas, de que abajo se está sintiendo una cuarta transformación. Son casi 30 millones de beneficiarios de un gasto, antes se les decía que era gasto social, ahora es inversión social. Yo hacía el planteamiento aquí sobre el tema de que en un municipio en Yucatán reciben el pago, porque se está dando ahora en este mes, 500 pobladores de ese municipio, son 500 familias. Empieza a haber en ese municipio circulante, es decir, la gente tiene dinero para comprar, su poder adquisitivo está subiendo de esta inversión social. Aparte, el tema del campo que se está apoyando como nunca antes se había visto, se está rescatando al campo. Esto está generando una mejor estabilidad. Yo planteaba, según el análisis que puedo yo tener, es que a los 2 o 3 años empezará a subir el tema del crecimiento de la mano con el desarrollo económico. Es fundamental que los que menos tenían o los que menos tienen en este país puedan tener acceso a una calidad mejor de vida. Por ejemplo, los jóvenes no tenían oportunidades en este país, eran totalmente abandonados y una parte de la sociedad les llamaba ninis, que ni estudian ni trabajan, y hoy tienen una oportunidad de estudiar o una oportunidad de ingresar al sector productivo. Algunos. No todos. No todos. Pero este programa va avanzando. Sí. Decía la secretaria alcalde que eran ya 900,000 personas jóvenes de 18 a 29 años que ya estaban
inscrito. Hay claroscuros, como decías. Hay gente que se está valiendo de ese programa para contratar y dividirse la lana y no vengan a trabajar los jóvenes. Pero en su gran mayoría está avanzando. Creo que Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González, que anda con lupa viendo todo lo correspondiente a esto del gobierno de la Cuarta Transformación, sacó ese tema de que hay creo que el 5% de solo de efectividad, ¿no? Pero en sí, yo creo que es un tema también de esperanza y también de voluntad del presidente. En 2 años deberá crecer la economía mínimo al 2%. También hay un proceso de recesión mundial, que eso también es otro análisis que también afecta indirectamente a nuestro país. Yo creo que ese análisis lo dejamos para otro programa porque, bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Una última preguntita rápida, muy personal. ¿Qué pasó con la maroma estelar? ¿La extrañamos, Hernán? Sí, bueno, miren, yo decidí no hablar mucho del tema, pero lo que les puedo decir es que fue un programa muy polémico y hubo los diputados del PAN en particular firmaron una carta pidiendo nuestra salida, pidiendo, se inconformaron ante el defensor de audiencias de Canal 11. Y un poco el análisis que hicimos es que era muy difícil hacer un programa de esa naturaleza en un medio público. ¿Por qué? Porque los medios públicos en México siguen sin ser realmente medios públicos. En la práctica son más bien medios gubernamentales, como siempre lo han sido. Y el gobierno este gobierno todavía no ha cambiado esa realidad. Entonces lo que pasaba era que cualquier cosa que hacíamos se interpretaba como que alguien de arriba nos estaba mandando una instrucción, como que desde presidencia nos mandaba en línea, algo así como si el presidente agarrara el teléfono o alguno de los funcionarios y me dijera, oye, ahora quiero que hagas parodia de Denise Dresser. Y entonces nosotros íbamos y hacíamos parodia de Denise Dresser, ¿no? Así, a veces son así de ridículos y piensan que las cosas son así. Y la verdad es que nosotros estábamos haciendo un programa de nuestro ronco pecho, pero en ese contexto es muy difícil hacer un proyecto como el que teníamos. Entonces decidimos que era mejor buscar un espacio de televisión privada para hacerlo. Y probablemente lo hagamos en algún momento. Bueno. Pero digamos, por eso nos despedimos con un hasta pronto y no hasta nunca. Bueno, pues con esto nos despedimos, con Muchas hasta gracias. pronto nos despedimos. Hernán Gómez, Muchas muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio de verdad contar contigo. Jorge, como siempre, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.